Entonces estábamos que continuamos con la cuarto Zoom y que estábamos hablando de los límites de radiación actuales en el mundo que se modificó en la década del 90, en donde ahí quedó ya para toda la comunidad que los trabajadores expuestos anualmente, la dosis máxima de radiación es de 20 milisieverts en forma anual, ¿sí? Y que esto va a ser promediado durante 5 años, ¿sí? O sea que esta dosis nunca, nunca la alcanzamos, nunca la alcanzamos, ¿sí? Nosotros tenemos varias formas de detectar esta dosis absorbida, ¿sí? Que eso lo vamos a ver un poquito más en profundidad, en dosimetría, pero si ustedes vieron a algún radiólogo en algún momento, ¿sí? Fíjense que lleva colgado como una chapita, ¿sí? Como una cajita. ¿Alguien lo vio eso alguna vez? Bien. Ese es el dosímetro, y el dosímetro más común es el de película, ¿sí? Adentro de esa cajita hay distintos elementos metálicos, ¿sí? Que de plomo, bronce y cobre. Cada uno de ellos tiene un Z distinto, o sea, una atenuación distinta cada uno de esos elementos. Y como nosotros llevamos eso siempre con nosotros, y hay una película dental ahí adentro, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Si a nosotros nos llega radiación, ¿sí? Vamos a tener donde tenemos esa parte metálica más atravesado o menos atravesado, ¿sí? O sea que esa parte metálica frenó la radiación, frenó la radiación y se hace una lectura después sensitométrica. Eso lo hacen en un laboratorio. Y depende de eso, de ese valor, si se calcula la dosis absorbida. Si sobrepasamos esa dosis absorbida, bueno, ya se hacen estudios, ¿sí? De sangre para ver recuento de plaquetas y distintas cosas, ¿sí? Yo sinceramente no conozco a nadie que haya sobrepasado ese límite, ni siquiera yo cuando estuve 5 años seguidos expuesto a radiación en quirófano, ¿sí? Nunca llegué a ese límite. Pero bueno, los controles existen. Bueno, en caso de las mujeres embarazadas, no deben superar los 2 milisieverts en todo el periodo de gestación, ¿sí? O sea que va a tener como máximo 0,5 milisieverts por mes, ¿sí? Que siendo personal administrativo, porque la van a sacar a sala de rayos, este valor no llega, a lo sumo va a llegar a 0,1, ¿sí? Si es que no están los ambientes bien protegidos. Y eso reduce porque por la distancia que va a estar ese personal de la fuente de radiación, ¿sí? Y el público en general, ¿sí? Va a tener que tener como dosis máximas, ¿sí? 1 milisievert en el año. 1 milisievert en el año. Bien. ¿Qué estábamos? Que me chumea, que no me acuerdo dónde estaba. Bien, vamos para atrás. Así tengo una correlatividad de lo que vamos hablando. Bien. Eh, entonces, los efectos biológicos, ¿sí? De la radiación, podemos decir que van a estar relacionados directamente con la dosis de energía. Por un lado voy a tener efectos estocásticos, que no necesitaba una energía umbral, si se puede dar con cualquier dosis, y vamos a tener los determinísticos, ¿sí? Que sí necesitan energía umbral, ¿sí? Que sí van a ser, ¿no es cierto?, justamente como la palabra lo dice, determinantes en algunas patologías que pueden llegar a ser graves, ¿sí? Y que todo esto, todos estos efectos biológicos se pueden disminuir y se disminuyen notablemente con
la dosis de radiación que vamos a aplicar y con la protección que nosotros vamos a tener. No obstante de esto, ¿sí? Al no tener una buena, digamos, buen blindaje o una buena protección, sí podemos generar hacia otras personas, a través del tiempo o hacia nosotros mismos, a un tipo de carcinogénesis, ¿sí? Producto de esa radiación. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sí, pensar siempre en la protección radiológica. ¿Sí? Es una disciplina, esa protección radiológica que va a ser hacia nosotros, ¿sí? Principalmente, y hacia el paciente. Y también, como hemos visto, no me acuerdo si con ustedes hemos visto algo de quirófano, no me acuerdo. ¿Vimos algo con ustedes de quirófano? Se me mezclaron. ¿Al principio de año? No, ¿no? ¿No? Bien. No, Nosotros cuando vamos a quirófano, ¿sí? Eh, teníamos un disparador, que es como esta lapicerita, estamos apuntando, ¿sí? Con nuestro equipo sobre la zona que queremos irradiar, y por ahí el médico nos dice muchas veces muy amablemente, eh, señor, ¿podría emitir rayos, por favor? ¿Sí? O solamente sin mirarnos y sin muchas palabras te dice rayos. Y si uno no está atento, viene detrás de esa palabrita, ¿sí? Algún tipo de insulto, ¿sí? En donde uno a veces le quiere revolear con los rayos que tenga encima. Pero se lo tenemos que revolear a ese que tal vez nos insultó. No podemos irradiar al conjunto. O sea, esta radioprotección es hacia nosotros, o sea, nosotros en quirófano. Yo pongo quirófano porque es la zona donde estamos tal vez más expuestos a los rayos, porque no vamos a estar a una gran distancia de la fuente emisora. ¿Sí? Por lo tanto, en ese lugar vamos a estar con un delantal plomado, con protección tiroidea, ¿sí? Anteojos plomados no usamos ni guantes, usamos porque son, ¿sí? Imposibles de trabajar con ellos, son muy rígidos. El cirujano va a estar ahí, el ayudante también. Ahora, si no es necesaria la instrumentadora, la hacemos que se corra, anestesista que se vaya, ¿sí? Enfermera, para las enfermeras, ¿no? Es responsabilidad como profesionales, ¿sí? De radiodiagnóstico, no emitir radiación para una persona innecesaria. ¿Sí? Vamos a hacer una ¿sí? Terapia. ¿Sí? Yo veo que la enfermera está trabajando con el paciente. ¿Sí? Yo voy a poner el chasis y disparar. No, le tengo que avisar que se vaya. Porque estoy potenciando ese riesgo, ¿sí? Generar en el personal sanitario una dosificación innecesaria. ¿Sí? Porque yo después por ahí sí voy a necesitar que esa paciente, ese personal, eh, ese personal de enfermería me ayude a tener un paciente o lo que sea, ¿sí? Entonces la voy a irradiar, ¿sí? Entonces, nosotros como profesionales tenemos que darle esa protección radiológica. No le vamos a dar un delantal plomado a todos, pero sí la distancia, que se alejen. ¿Sí? Ay, 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 ay. O sea, esa protección radiológica, ¿sí? Y ya hablamos no solamente de la distancia, sino ya vamos a hablar del paciente que le podemos dar un delantal plomado para protegerlo. También tenemos que pensar en la justificación de la placa, optimización de la práctica y límites y restricciones de la dosis. ¿Sí? O sea, si de repente hablamos de justificación de la placa y yo tengo un paciente que se cayó y vemos que acá la muñeca la viene toda así, toda hinchada, ¿sí? La muñeca derecha, ¿sí? Y que al tacto el paciente le duele. Yo sin ser radiólogo, ni nada, ¿qué puedo presumir que tiene ahí? Ustedes, ¿qué puede presumir? ¿Qué creen que tiene? Una fractura. Una fractura. Fractura. Ya tiene una fractura. Listo. Automáticamente, ¿qué tengo que hacer yo? Con la placa tengo que corroborar que realmente hay una lesión ahí en esa muñeca
Y después, bueno, ya entra a ver, ¿no es cierto?, qué tipo de fractura es, si hay un compromiso articular, bueno, son un montón de cosas que eso lo determinan después los médicos. Ahora, ¿se justificaría en ese paciente que tengo yo acá, que se cayó y puso la mano, sacarle una placa de cráneo? Porque el paciente dice que le duele la cabeza, pero no se No, golpeó la cabeza nada. no, No se justifica, ¿no es cierto? No. Puede ser que le duele la cabeza porque se puso nervioso, porque se fracturó la muñeca, ¿sí? O sea que nosotros tenemos que hacer las placas, pero claro, a veces nosotros no podemos ir en contra de lo que el médico está solicitando. ¿Sí? Recuerden que nosotros somos auxiliares del médico. Ahora, ¿sí? Como le digo que hacer esa placa de cráneo no tiene sentido, se está injustificada y estoy exponiendo al paciente. Si yo tengo a un paciente que se clavó algo, una aguja, ¿sí?, en la mano, y el médico me pide mano, frente y oblicua, ¿sí? Y yo, por mi forma de ser, digo, no, no, vos sabés que le voy a hacer un perfil de mano. ¿Estaría bien eso? Voy a exponer al paciente a una dosis de radiación. ¿Ustedes qué piensan? ¿Estará bien o estará mal? Capaz para ver bien dónde está, en qué ubicación está la hoja. Hay alguien que me está hablando del más allá, me da miedo. Está mal porque el radiólogo debería obedecer lo que pide el médico. ¿Está bien? Pero en este caso, sí, lo que pasa es que hay que evaluar de qué manera ponemos la mano para que ese objeto que claro, tiene no se haga peor en la herida. exacto. A ver, en No, este pero en el caso, perfil no se ve, en se este puede caso, apreciar las dos chicos, cosas. miren, O sea, si yo pongo la mano así, si yo pongo de frente, para que ustedes vean, yo voy a ver que acá tengo un elemento metálico. Tengo la lapicera, ahí, ¿sí? Si yo hago en oblicua, voy a ver que sigue esto acá. Pero si yo lo pongo en perfil, ¿ven? Está más acá cerca del dorso y no en la palma. ¿Se entiende? O sea, yo tengo una aguja que tengo clavada acá adentro, yo tengo que darle al médico información para saber si él, para sacar la aguja, tiene un cortecito acá arriba o acá en la palma. ¿Sí? Si bien después por ahí lo llevan a quirófano y lo hacen con arco en C, no importa. ¿Sí? Es un ejemplo simplemente. O sea, nosotros muchas veces como radiólogos, si podemos llegar a hacer una placa de más, ¿sí?, con el fin de un mejor diagnóstico. Voy a darle otro ejemplo. Tengo un paciente joven, fumador, que jugando a la pelota tiene un pinchazo en el pecho y llega muy disneico. No puede respirar, le falta el aire, no tiene fiebre, no tiene nada. Lo único que tiene es eso. Me piden una placa de tórax frente. Yo se la hago. Pero a la vez me queda dudas, ¿sí?, si ese paciente no tiene un neumotórax. Es lo que en el barrio se conoce como que se le pinchó el pulmón. ¿Sí? Y yo no estoy viendo bien la trama vascular del pulmón. Ustedes recuerdan cuando hablábamos de atenuación que el pulmón es aire, ¿sí? Pero cuando yo veo la placa, hay un patrón, que su ojo ya se va a adiestrar, en donde, en donde se ven pequeñas partes vasculares. Bien, yo tengo la duda, no estoy muy conforme, y le hago una placa más, que se llama un tórax frente en expiración forzada. O sea, el paciente va a soplar, va a tomar aire, sopla, le decimos que no respire y ahí le hacemos la placa. ¿Sí? ¿Estará bien esa práctica que hicimos o no? sí, porque agrega información a lo que el médico necesita. O sea, Bien, con esa placa que hicimos nosotros demás, puede cambiar la conducta terapéutica del paciente. ¿Sí? O sea que nosotros ya le hicimos la placa y con esas dos placas, en inspiración máxima, o sea, tomando mucho aire y la otra soplando, ya hay un diagnóstico diferencial y ese paciente puede terminar en quirófano colocándole un tubo de drenaje para que expanda ese pulmón. ¿Sí?
Y simplemente fue por una placa bien justificada, ¿sí? Ahora, ¿se entiende esto, este punto, chicos? ¿Sí? Hay veces que nos piden placa, además nos piden, ¿sí? Y no son justificadas las placas. A veces en un politraumatizado nos piden, ¿no es cierto?, demasiado incidencias, ¿sí? Y a veces se pide porque tal vez no se hizo un buen examen clínico. Entonces se pide para justificar y aparte de eso pues se pide tomografía, o sea, hay unas dosis de radiaciones muy altas, ¿sí? Bien, pero nosotros vamos a lo nuestro. Acá, ¿qué será esto? Optimización de la práctica. ¿A qué se referirá? De la práctica nuestra, ¿eh? Está relacionado con la mayor protección que podamos dar y el menor daño que le podamos hacer al paciente y a nosotros. Claro, muy bien. Sí, sí. Y aparte de aprovechar lo máximo, ¿sí? Yo voy a hacer un disparo, ¿está bien? Vamos a suponer que me piden mano frente y quinto dedo frente. O sea, yo tengo que hacer la mano frente y aparte el dedito frente, ¿sí? Por ejemplo. Pero yo en la mano yo tengo incluido este dedo, en el frente, lo voy a ver, ¿sí? Y si me piden placa de perfil, ¿sí? Si yo hago así, me salen todos los dedos superpuestos. Entonces, en este caso, ahí separo este quinto dedo, ¿sí? Para hacer el perfil. O sea, tengo que optimizar. Si yo hago esto, no me va a servir, sale todo superpuesto. Pero yo separo este dedo o separo todos los dedos, ¿sí? Como para poder evaluar una posible fractura de uno de estos dedos, va a ser mucho mejor. Y eso va a delatar, ¿sí? Que nosotros tenemos conocimiento y manejo de una situación. Límites y restricciones de la dosis. Bueno, acá sí o sí no tenemos, digamos, escapatoria de la radiofísica, ¿sí? Yo acá tengo que entender que para hacer una mano frente, no voy a utilizar la misma técnica que para hacer un cráneo frente. Ya esto lo habíamos hablado en algún momento, ¿sí? Por las dimensiones, el valor de atenuación, ¿sí? El espesor de distintas estructuras, ¿sí? ¿Se entiende esto, chicos? Ya estamos terminando, creo creer. ¿Sí? No quiero que se me duerma. Bueno, ¿entendemos esto? ¿De principio? Sí, profe. Muy bien. Sí, Sí, Ahora, hay un principio, ¿sí? Que es Alara, que ustedes lo van a sentir nombrar mucho, que es tan bajo como sea posible, o tan bajo como sea razonablemente posible. O sea, utilizar el mínimo de radiación, ¿para qué? Para evitar los efectos determinísticos, ¿sí? Reduce al mínimo la probabilidad de los estocásticos, ¿sí? Recuerden que el determinístico necesito una energía umbral, o sea, yo con convencional va a ser difícil obtenerlo, pero esto es en general también para otro tipo de, digamos, tratamientos, ¿sí? O estudios. El estocástico, ¿sí? O sea, yo utilizando la radiación justa y haciendo lo que vimos anteriormente con la optimización y justificación del pedido de la placa, lo voy a reducir. Eh, y los tipos, ¿no es cierto?, que están relacionados a estos posibles efectos, ¿sí? O sea, los tipos involucrados son los trabajadores, ¿sí? Que somos nosotros, los pacientes, o sea, nosotros los trabajadores, ¿sí? Los pacientes y el público en general. Y ustedes, chicos, acá, como estudiantes, ¿a dónde quedarían involucrados? Porque ustedes cuando vayan al hospital también van a estar expuestos a la radiación. público. Cuando Ruth, estemos trabajando como como trabajadores. trabajadores. no, cuando ustedes vayan a practicar. A ustedes mañana, Trabajadores. trabajadores, exacto. Público no, porque público sería que fuiste a acompañar al paciente. En este caso, podemos llegar a pensar que hasta el camillero podría llegar ponerlo como público, porque él nos lleva al paciente y se queda en el pasillo, ¿sí? Trabajadores seríamos entonces nosotros, los técnicos o licenciados, ustedes que estamos adentro de la sala, y bueno, digamos una sala de rayos común, ¿sí?
también, bueno, administrativo, todo, y ya sabemos de que cada uno va a tener una dosis, ¿sí?, menos de radiación. El paciente, bueno, va a recibir una radiación directa, y el público, ¿sí?, si lo acompaña, lo tengo que proteger también. Bien, un poquito haciendo repaso, entonces, la radiación, el técnico, 20 milisieverts por año, el público 1 milisievert, al igual que, ¿no es cierto?, el paciente, no tengo el control porque de eso va a depender la cantidad de dosis de placas que le tengo que hacer. O sea que para el paciente no tengo un límite, ¿sí? Pero esto, bueno, 100 miligramos por minuto, esto tiene más que nada relación con lo que sería hemodinamia, ¿sí? Bueno. Bien. Hasta acá llegamos, chicos, con esto, ¿sí? Espero que hayan más o menos entendido. Lo que voy a hacer ahora es